Ok, entonces vamos a Romanos 7. Ya saben que me pueden seguir en sus Biblias si gustan, pero ya como de costumbre voy a tener los versículos ahí arriba. Resumen del capítulo 6 de la semana pasada. Estuvimos hablando sobre cuando estamos bautizados en Cristo, somos bautizados para participar en su muerte. Eso es algo bien importante que tenemos que entender. Y a la hora de predicar el Evangelio, en cierta manera también se tiene que predicar. Cuando uno decide bautizarse, es porque vas a participar en su muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que esa vieja persona, ese viejo Ruri, como les decía, ya murió, ya no existe. Ese que andaba en los bailes, que andaba de parrandas, ese ya no existe. Revivió, ahora Cristo vive en mí. De eso se trata. Un bautizo. Y recuerden que el contexto viene diciendo Pablo que la circuncisión para los judíos de nada les sirve si no obedecen. Es como si estuvieran incircuncidados. O sea, igual, se puede decir que es igual que el bautizado. Si tú te bautizas porque dices que crees en Dios, pero nunca cambias tu vida, nunca obedeces al Señor, pues es como si estuvieras como los que no están bautizados. O sea, podemos hacer la misma analogía. El bautizo sirve cuando estamos viviendo en fe. Si no, pues tampoco no tiene mucho mérito. Decimos que también tenemos que confiaremos que así como morimos en Él y tenemos nueva vida, un día vamos a vivir con Él. Literalmente, vamos a resucitar físicamente, literalmente. Como decía Jesucristo, tóquenme, si no me creen, no soy un fantasma, soy un espíritu. Tóquenme, dice que tomaba con ellos, comía con ellos, o sea, disfrutaba de las cosas con ellos. Así un día vamos a resucitar nosotros, literalmente vamos a volver a vivir. Y sabemos que somos libres del pecado, pero esclavos de la justicia. Siempre vamos a tener vamos a ser esclavos de alguien, vamos a tener un amo. Ya sea seremos esclavos del pecado o esclavos de la justicia. Ustedes van a decidir. A veces confundimos la libertad con que la libertad quiere decir que puedo hacer lo que yo quiera. Eso no es libertad, eso es caos. Cuando Dios manda a Moisés a decirle al faraón, hey, ve y dile al faraón, deja ir a mi pueblo. No nomás dice eso, dice deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Hay una gran diferencia ahí, ¿verdad? Entonces, la libertad, somos libres del pecado, no para hacer lo que te antoje, pues vamos a seguir siendo pecadores, pues no. Somos libres del pecado para ser ahora esclavos de Dios. Ok, entonces así nos quedamos en esa parte. Ahora vamos a estar vamos al versículo 1. Dice, hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Ok, entonces aquí está haciendo una comparación. De todo lo que viene diciendo, pone el ejemplo del matrimonio. ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Que tenemos que morir. Hay una ley, va a hablar más de esa ley que hay en nuestros cuerpos. Hay dos leyes, está la ley del Señor y está la ley del pecado, la ley de nosotros. Y ahorita el contexto es, mueran al pecado, mueran para que sean libres. Así como, pone este ejemplo, así como la esposa, cuando el esposo muere, queda libre. Tú también, si tú mueres al pecado, pues quedas libre del pecado. Dice en el versículo 4, así mismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Ok, entonces, aquí está diciendo que ustedes murieron a la ley. ¿Qué significa eso, morir a la ley? ¿A la ley de qué se refiere? ¿A la ley de Dios? O sea, ya puedo hacer lo que yo quiera, ya no tengo que fijarme en lo que Dios dice, en los mandamientos. Como que a veces, recuerden, Pablo, vamos a recordar este versículo, que la Biblia nos da una advertencia a la hora de leer las cartas de Pablo. Eso lo dijimos en la introducción. Pablo, dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia que Pablo es difícil de entender. Por estas cosas que a veces dicen, a ver, espérate, ¿cómo que muerto la ley? Ya puedo hacer lo que yo quiera. Dice en 2 de Pedro 3, vamos a recordarlo. Dice, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas, o sea, en sus cartas, algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan
como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. O sea que es interesante, ¿no? Que la Biblia misma nos dice que las cartas de Pablo tienen cosas difíciles de entender. Como que dice, hey, bueno, vas a leer Pablo, que está bien, nomás recuerda, la Biblia te está diciendo, Pablo, eso es difícil de entender. Entonces, cuando miramos versículos como estos, a veces dice, ok, ¿cómo que muertos a la ley? O sea, estás diciendo, todo el contexto viene diciendo que no, que tenemos que seguir obedeciendo, ¿verdad? Que no nomás porque nos circuncindemos o hacemos cosas, las horas no nos salvan, tenemos que seguir obedeciendo. Y aquí dice que estamos muertos a la ley. Ahora vamos a seguir leyendo a ver qué podemos entender más sobre esto. Dice, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba, actuaba en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos frutos para muerte. Pero ahora, al morir, a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Ok, otra vez, morimos a la ley y ahora vamos a servir a Dios en el Espíritu, no por el mandamiento escrito. Otra vez como que, entonces, ¿qué? ¿Vamos a ignorar la palabra de Dios? ¿Ya no vamos a leer lo que está escrito? ¿Será eso lo que nos está diciendo Pablo? Pero al principio dice que está hablando de las malas pasiones que la ley despierta a nosotros. O sea, que no es la ley en sí lo que está mal. Es las malas pasiones que hay dentro de nosotros. O sea, nuestra inclinación a hacer lo malo. Nuestra inclinación a estar en el pecado. Porque cuando éramos esclavos del pecado, aunque ya hemos quedado libres, estamos tan acostumbrados a las cosas del pecado que a veces como que todavía hay cosas de nosotros que quiere volver hacia allá. El ejemplo perfecto es el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ya habían salido de Egipto, ya no estaban bajo el faraón. Pero si leen la historia, seguido leemos donde dice que, ay, cómo quisiéramos estar en Egipto otra vez. Allá sí teníamos comida, allá de perdida teníamos agua. O sea, como que tenían esa ¿cómo dicen? Nostalgia. Oh, allá de perdida tenemos esto, ajá. A veces así pasa a nosotros, ¿verdad? Tenemos esa naturaleza pecaminosa todavía de nosotros. Lo importante aquí dice que esa naturaleza, dice, cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba. Está hablando en tiempo pasado. O sea, lo que nos está diciendo aquí Pablo es que esa naturaleza pecaminosa ya no nos debe dominar, ¿verdad? Ya no nos debe dominar, porque tenemos dominio propio. Bueno, ahorita vamos a hablar más de eso. Pero bueno, el chiste es que el mandamiento escrito en sí no te despierta en ti ciertas pasiones. Dice aquí, ok, vamos a seguir, dice, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? O sea, ¿el mandamiento es malo? De ninguna manera. O sea, para que no se confunda, no está hablando de eso. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. O sea, ¿cuál es el problema entonces? No es la ley en sí, sino es lo que despierta la ley en nosotros. ¿Verdad? Como dice aquí Pablo, yo no sabía lo que era codiciar hasta que la ley dice, no codicies, como que esa ley, ese mandamiento que es bueno, o sea, no codiciar es bueno, como que despertó algo dentro de mí, no codiciar, pues voy a codiciar. ¿Verdad? Como que a veces el humano tiene esa costumbre de querer hacer lo que se te prohíbe. El otro día, no sé si fue la semana pasada, el otro día mencioné cuando boxeaba, que no podía comer ciertas cosas porque tenía que bajar de peso. Y decía que miraba los comerciales de Burger King, la pizza, y dice, híjole, cómo se me antoja. En cuanto peleé, al día siguiente de la pelea voy a ir a comprar todo eso porque se me antojaba. Y de veras, hermanos, de veras, no sé por qué algo psicológico hay, de que después de que peleaba, cuando yo ya sabía que ya lo podía hacer, ya no se me antojaba. Después, güey, después. Nomás era cuando estaba ahí que no lo podía hacer, era cuando se me antojaba. Hay algo dentro de nosotros, y esto lo dice la psicología. Estaba leyendo sobre esto en una página de Psychology Dictionary, habla sobre todos tenemos esto. Hay algo dentro de nosotros que las
prohibiciones nos despiertan ese ganas de hacer eso, lo que se nos está prohibiendo. Se llama la teoría de la reactancia. Dice esta teoría, es la teoría que describe un estado motivacional que consiste en angustia, ansiedad y deseos de restaurar las libertades quitadas cuando un individuo responde a una amenaza percibida o a la pérdida de una libertad. Según la teoría, cuando un individuo se siente forzado a un determinado comportamiento, reaccionará contra la coerción. Esta reacción a menudo se ejemplifica por un mayor deseo por el comportamiento que ahora está restringido. O sea, los psicólogos han notado eso en el ser humano. Todos somos iguales. Si a un niño le dices, no hagas esto, si un niño le dice, mira, puedes hacer lo que quieras, nomás no abras aquella puerta. Le vas a abrir la curiosidad. Porque, pues, ¿qué abran aquella puerta? A ver, vamos. O sea, hay algo dentro de nosotros nato. A mí me pasaba con eso la comida. No sé si a muchos les pase. Pero lo interesante es que cómo la Biblia no se equivoca. O sea, los psicólogos están dando cuenta de esto. Pues ya la Biblia lo está diciendo. ¿Verdad? Que la ley despierta algo dentro de nosotros. No codicies. Pues voy a codiciar. No hagas esto, no lo otro. Entonces, como que ese es el problema, no de la ley, de nosotros. ¿Verdad? Que la ley es buena, la ley dice cosas buenas, pero hay algo dentro de nosotros que nos despierta, es la curiosidad de querer hacer precisamente eso. Y fue de eso estaba hablando Pablo, que tenemos que estar, se parece que es una ley de la naturaleza, el que se despierte esas tentaciones en nosotros. ¿Verdad? Entonces, de esa ley es la que hemos muerto a esa ley. No nos tenemos que dejar dominar por esa ley. Aquí me da, entonces la ley es por eso dice la Biblia que es una espada de doble filo. ¿Verdad? Y de hecho así también es Dios. O sea, el otro día hablábamos sobre Dios, decíamos, ay Dios, que venga Dios, ¿no? Que venga ahorita. Porque pensamos que Dios es puro amor, o en el mundo piensan que es puro amor, pero se les olvida al mundo que Dios es 100% amor y es 100% justicia. El día que venga Dios, a uno les va a ir súper bien, pero a uno les va a ir súper mal. ¿Verdad? Entonces la ley es igual. La ley es para unos va a ser de bien, pero para otros la ley les va a ir peor, porque ahora ya tienen conocimiento de lo que Dios quiere y no lo están haciendo. Jesucristo dijo, cuando el siervo sabe lo que el amo quiere y no lo hace, le va peor que el siervo que no sabía lo que el amo quería. Entonces, la ley es un arma de doble filo. En el comentario de Jewish New Testament Commentary, me gusta lo que dijo aquí. Dice, una persona sana puede prosperar en un ambiente que podría ser mortal para alguien que está enfermo. Del mismo modo, la Torá o la ley o la Biblia, beneficiosa para un creyente que vive por fe, es un instrumento de muerte para aquellos controlados por su naturaleza pecaminosa. O sea que es un arma de doble filo. Ok, vamos a seguir. Dice, en otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. ¿Quién lo mató? ¿La ley? El pecado, aprovechándose de la ley. O sea, su naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros, o sea, es lo que lo mató. Entonces, ese es el pues sí, se parece el problema con nosotros, no con la ley, el problema con nosotros. Dios nos pone la ley, ahí está la ley. Pero tú, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a obedecer? La ley va a ser de vida para ti. Va a haber bendiciones, va a haber muchas cosas buenas. Ahora, ¿no la quieres obedecer? Entonces la ley va a ser es lo que te va a matar. ¿Verdad? Porque no la estás obedeciendo. Entonces, la ley ya está. ¿Cómo la utilizas tú? ¿Qué vas a hacer con eso? Eso ya depende de cada quien. Es como el celular. ¿El celular es bueno o es malo? El internet, por ejemplo. Depende de cómo lo uses. Ajá. Si lo vas a usar para robar, para hackear los bancos y para ver pornografía y eso, pues es malo. Si lo vas a usar para hacer estudios, para leer la Biblia, leer comentarios, ver videos, eso es bueno. ¿Verdad? Pero es una herramienta. Así. Cuando Dios dio los mandamientos, dijo, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte. Los mandamientos es el mismo. ¿Verdad? Pero tú vas a decir, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Y hoy pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición.
Ahí está, tú sabrás qué haces con eso. Y lo mismo nos está diciendo todavía hasta el día de hoy. Ahí estamos leyendo la palabra. ¿Qué van a hacer con la palabra? Entonces, tengan en cuenta eso, que cuando presentan el evangelio, están presentando vida o muerte. Dice aquí en 2 Corintios 2, dice Pablo, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte, que los lleva a la muerte. Para aquellos olor de vida, que los lleva a la vida. O sea, la palabra es un arma de doble filo. Puede ser bien o puede ser mal. Cuando uno conoce a Dios, la escala de bendición y maldiciones se expande. Hay más bendición, pero también ya va a haber más maldición. Hay uno es como que se abre. Entonces ya tú decides si te vas más para arriba o te vas más para abajo. Ok, vamos a seguir. Dice, concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. O sea, para que no malinterpreten, dice Pablo, no estoy hablando mal de la ley. Dice, pero entonces lo que es bueno, ¿se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente. O sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. O sea, esta es otra función, se puede decir, de la ley. La ley no te va a salvar. Eso, la Biblia es claro en eso. La ley no te va a salvar. La ley es un instrumento nada más, ¿verdad? Que te va a demostrar, como dice aquí, lo extremadamente malo que es el pecado. Y lo extremadamente de mal pecador que eres. Porque te vas a ver, es un espejo, dice Santiago. Tú miras la ley y dices, híjole, ya fallé aquí, ya fallé acá, estoy fallando en eso. Es un espejo de estar reflejándote a ti mismo. Si no decides cambiarte, eso ya es culpa tuya, ya no es culpa de la ley, ¿verdad? Pero si usas la ley para bien, si estoy fallando aquí, estoy fallando allá, entonces es para bien, ¿verdad? Pero aquí es claro, la ley es buena, es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Aquí ya está hablando de la guerra, que todos pasamos por esa guerra, ¿verdad? Todos ya sabemos lo que es bueno, lo que es malo, y lo que no sabemos lo estamos aprendiendo. Pero llega ese momento donde alguien te dijo algo y le quieres contestar, ¿verdad? O le contestas, mejor dicho, ya le contestaste, sabiendo que no es bueno. Tú le contestas y después está uno, hijo, no le hubiera dicho así. Híjole, ahora lo tengo que pedir perdón. Pero tampoco queremos pedir perdón porque somos orgullosos. Pues entonces, está hablando de eso. No hago lo que realmente quiero. O sea, ¿cuántas veces hemos dicho? Yo lo he dicho muchas veces, no sé ustedes. Ahora sí, Dios, ahora sí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y a veces lo hago una semana o dos y luego otra vez vuelvo y así. A mí me ha pasado, entonces digo, no, yo sé lo que quiero, pero no lo hago. ¿Por qué? O sea, ¿por qué está pasando? Y lo que aborrezco, eso es lo que hago. Dice aquí, y sigue con eso, dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Ok, entonces, aquí otra vez sigue con el mismo tema. Está esa batalla, está el mandamiento, tú decides qué vas a hacer. Cuando uno hace lo malo, es el pecado que habita en nosotros. O sea, tenemos que luchar con eso, batallar con eso, crucificarlo todos los días de la mañana, decir, voy a morir, Señor, a ti, me bauticé para participar en tu muerte. Si alguien me ofende, no lo voy a responder con mal, tengo que responder con bien, aunque sea malo. Si ya lo ofendí, si ya la regué, ok, voy a pedir perdón, hacer restitución, si tengo que hacerlo. Pero tenemos que tener esa batalla siempre. ¿Y cómo logramos eso? Pues con la palabra. Con la palabra, orando, leyendo, escuchando alabanzas, eso te ayuda. Todo eso te alimenta el espíritu. Dice aquí en Mateo 26, 41, dice Jesús les dijo a sus discípulos, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto,
pero el cuerpo es débil. O sea que sí, yo sé que ustedes queremos obedecer a Dios. Nadie, de los que ya venimos a la iglesia, nos hemos arrepentido, nadie dice, yo mañana voy a pecar así de adrede. No, o sea, estamos conscientes de que nuestro espíritu sí quiere hacer lo bueno, pero es el cuerpo el que es débil. ¿Verdad? Que cuando la esposa o el esposo ya te dijo algo y uno le contesta, ¿verdad? La familia, el hermano, la mamá, el papá, hay cosas que pasan y el cuerpo a veces nos gana ese pecado. El mensaje es no nos dejemos, hermanos, hay que luchar, hay que orar, como dice aquí, oren constantemente, escuchen alabanzas cada vez que puedan. Si están barriendo, trapeando, no saben qué hacer, pongan el video una reflexión, algún estudio bíblico, algo. Eso te ayuda, eso nos ayuda, nos alimenta el espíritu. Entonces dice Pablo, como conclusión dice, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Pero en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ok, entonces aquí está hablando Pablo y estaba leyendo los comentarios. No se sabe si está hablando en tiempo presente o está diciendo cómo era su vida. Dice, yo soy así, ¿quién me va a librar? Gracias al Señor, que vino Jesús y me libró. Porque al parecer el contexto viene diciendo que ya hemos muerto a esa ley del pecado, esa ley que hay en nosotros. Entonces, ¿quién nos va a librar? Pues de este cuerpo mortal, pues Dios. O puede ser que está hablando para futuro. Como decíamos hace rato, un día vamos a morir y sí, vamos a resucitar físicamente y entonces ahí es donde vamos a poder decir, ya quedé libre de este cuerpo mortal, ese cuerpo pecaminoso. ¿En ese nuevo cuerpo vamos a tener tentaciones? No sé. A lo mejor vamos a tener tentaciones, pero vamos a estar más fuertes en poder decir que no. No sé, pero el chiste es que un día sí vamos a ser librados de eso. Pero me gusta lo que hizo aquí. A pesar de que Pablo descubrió esa ley, a pesar de que todos pecamos, vamos a decir, bueno, entonces ¿para qué estudio? ¿Para qué voy a la iglesia si todos voy a seguir pecando? No, dice aquí que me sigo deleitando, yo me deleito en su ley, ¿verdad? O sea, esa es la ley que está en tu mente. En nuestra mente tiene que estar la ley de Dios. Pensar siempre cosas buenas, pensar siempre en lo bueno, en lo espiritual. Deleitarnos en la ley de Dios. Dice en Salmos 1, dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, día y noche medita en ella. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que nos va a dar la fuerza, ¿verdad? Como siempre pongo el ejemplo de cuando boxeaba, porque me gusta mucho esa analogía. Yo tenía que entrenar y tenía que comer saludable y tenía que bajar de peso poco a poco para no estar débil. Tenía que levantarme en las mañanas a correr, pero para hacer eso tenía que irme a dormir temprano. Entonces no podía andar con mis amigos en la calle de fiestas. O sea, había muchas cosas que tenía que hacer. ¿Para qué? Para que el día de la pelea estar fuerte. Es lo mismo con las peleas espirituales. Tenemos que estar en el entrenamiento. ¿Cuál es nuestro entrenamiento? Escuchar la palabra, leerla, meditar, como dice aquí, deleitarnos en eso. Escuchar sermones, escuchar meditaciones, todo eso, ese es el entrenamiento. Para el día que llegue la batalla, alguien te ofendió, dices, estoy fuerte, yo me acuerdo de lo que acabo de leer, y entonces lo vas a poder hacer. Pero si nunca lees la palabra, pones en la radio pura música que dice cosas que no son productivas, vas a tener eso en mente de contestar las cosas como un mundo contestaría. Entonces, pues no, tenemos que deleitarnos en la ley y meditar en ella día y noche. En conclusión, ya con eso se termina, dice, en conclusión, con la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Ahí vemos dos leyes, ¿verdad? Claro, está la ley de Dios y la ley del pecado. Con su mente debemos de someternos a la ley de Dios. A veces que nos gusta tanto el pecado que nos sometemos más en el pecado. Escuchamos más cosas del pecado. Vemos más cosas que no nos llevan a nada bueno. Entonces, mejor hay que someternos a la ley de Dios. Es la única manera que vamos a poder vencer todas estas batallas. Pablo ya tenía esas batallas, se las está compartiendo a los romanos porque los más seguros que ellos también iban a tener esas batallas. Nosotros vamos a seguir teniendo esas batallas.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrenar nuestro espíritu, sometiéndonos a la ley de Dios, que tu mente esté sometida siempre a la ley de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y siempre que estemos en una situación difícil, decir, ¿qué es lo que Dios querrá que haga ahorita? Como hace rato veníamos platicando con la Barani, a veces les hago preguntas así para estimular su mente. Hay una caricatura de los Minions, donde una niña dice que quiere un unicornio, y le llevan un chivito que tiene un cuerno nada más. Y la niña, oh my God, es mi unicornio, ¿eh? Entonces sus hermanas no lo quieren decir, porque, ay, pobrecita. Yo le dije, María, ¿tú qué harías si estuvieras ahí? Le digo, ¿le echarías mentiras para que ella esté contenta? ¿O le dirías la verdad, pero ibas a lastimar sus sentimientos? O sea, de todos modos, ¿qué harías? Y no, pues no sé. Y no le doy la respuesta, porque quiero que ellos solos... Y dice, no, pues yo pienso que no le diría nada porque Dios no quiere. No, porque le dije, ¿tú qué piensas que es lo que Dios quisiera que tú hicieras en ese momento? Y dice, pues bueno, yo pienso que no le diría. A lo mejor le echaré mentiras para no hacer hurt your feelings, ¿eh? Le digo, ok, pero estarías mintiendo. Y el día que tu amiga se dé cuenta, se puede enojar. Y dice, Digo, entonces mejor le digo la verdad. Le digo, pero tú vas a hacer la mala, vas a ir a herir sus sentimientos. Y digo, entonces, ¿qué hago? Le digo, pues no sé, piensa. Pero les hago de adrede para que ellos solas piensen en las cosas así, porque así es la vida. Va a haber problemas que la solución no es clara. No sé si ustedes han estado en esas situaciones. Yo sí he estado donde digo, Dios, ¿qué hago? Si hago esto, se van a enojar estas personas. Pero si hago esto, se van a enojar estas. ¿Qué hago? O sea, a veces estamos así. Y aquí se acaba ya este capítulo, es un capítulo corto.